Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy tenemos chisme del bueno. Y es que como saben, aquí en este canal nos encanta estar al día con todo lo que pasa en el mundo de las celebridades, especialmente cuando hablamos de romance, dramas y por supuesto, de nuestras parejas favoritas. Y hoy, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya sé. Solo con mencionar sus nombres, a muchos de ustedes ya se les iluminó la pantalla y el corazón. ¿Por qué? Porque Hande y Kerem fueron, y para muchos aún son, la pareja de ensueño. Su historia, desde la pantalla de Love is in the Air hasta la vida real, nos mantuvo pegados a las pantallas, suspirando y soñando con el amor verdadero. Pero, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué hay de nuevo en la vida de Hande y Kerem? ¿Siguen juntos? ¿Hay alguna novedad que nos hayamos perdido? Pues tranquilos. Porque en este vídeo lo vamos a desentrañar todo. Vamos a revisar la cronología de su relación, desde el flechazo inicial hasta los rumores actuales, pasando por los momentos más bonitos y también por algunos momentos que nos dejaron un poco con el corazón en un puño. Así que prepárense para un vídeo lleno de información, análisis y, por supuesto, mucho chisme. Antes de que empecemos a sumergirnos en los detalles, no puedo dejar de recordarles algo súper importante: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Denle al botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. De esta forma no se perderán ninguno de los vídeos que subimos, donde siempre estamos hablando de sus series, películas y celebridades favoritas. Así que ya saben, suscribirse es gratis y siempre les asegura estar al día con todo el chisme. Y bueno, ahora sí. Empecemos con Hande y Kerem. Para entender bien la situación actual, tenemos que remontarnos al principio, a ese flechazo que conquistó a millones de personas. Todo comenzó en 2020 con la serie Sen Kalkam, que en español conocemos como Love is in the Air. Hande Erçel interpretando a Eda Yildiz, una florista encantadora y soñadora, y Kerem Bürsin interpretando a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y un poco frío al principio, pero con un corazón de oro. La química entre ellos fue innegable desde el primer momento. Las miradas, los roces, las peleas. Todo era perfecto. La serie nos atrapó y junto con ella, nos enamoramos de la pareja Hande y Kerem. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La historia de amor de Eda y Serkan, con sus altibajos, sus malentendidos, sus momentos de alegría y de tristeza, conquistó a audiencias de todas las edades y culturas. La química entre Hande y Kerem era tan palpable, tan evidente, que era imposible no dejarse llevar por la magia de la historia y de sus interpretaciones. El personaje de Eda, con su espíritu luchador, su optimismo y su innegable belleza, se convirtió en un ícono para muchas mujeres. Su capacidad para sobreponerse a las adversidades, su perseverancia y su amor incondicional por Serkan, la convirtieron en un personaje entrañable y admirable. Por otro lado, el personaje de Serkan, inicialmente frío y distante, fue evolucionando a lo largo de la serie, mostrándonos su lado más vulnerable y sensible. Su amor por Eda lo transformó, lo hizo más humano y lo llevó a tomar decisiones que marcaron el rumbo de sus vidas. La serie Love is in the Air no solo fue un éxito por la historia de amor, sino también por la calidad de la producción, la ambientación, la fotografía y por supuesto por las actuaciones de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su trabajo en la serie les valió numerosos premios y reconocimientos, consolidando su carrera y abriéndoles las puertas a nuevos proyectos. Y por supuesto, el éxito de la serie se tradujo en que la gente quería saber, ¿qué está pasando en la vida real? ¿Eran amigos? ¿Había algo más? La curiosidad de los fans era legítima. La intensidad de la química en pantalla, la complicidad que se percibía entre ellos, la forma en que se miraban, todo apuntaba a que algo más estaba sucediendo. ¡Y sorpresa! Los rumores comenzaron a circular y pronto, las redes sociales se inundaron de fotos de Hande y Kerem juntos fuera del set, paseos, cenas, incluso viajes. Todo apuntaba a que la chispa de la ficción se había trasladado a la vida real. Y para alegría de todos los fans, los rumores se confirmaron. En abril de 2021, Hande y Kerem hicieron oficial su relación. Los corazones de sus fans estallaron de alegría. La noticia fue celebrada en todo el mundo. Los fans de la serie, que habían seguido de cerca la historia de amor de Eda y Serkan, se sentían felices de ver que la magia de la ficción se había trasladado a la vida real.
Era como si sus personajes favoritos hubieran encontrado el amor verdadero, y eso, para muchos, era un cuento de hadas hecho realidad. Las redes sociales se convirtieron en el escaparate de su amor. Publicaciones románticas, declaraciones públicas, miradas cómplices, todo era perfecto. Vimos a Ande y Kerem disfrutar de su amor, viajando, compartiendo momentos con amigos y familiares. Se veían felices, enamorados y completamente adorables. Era como vivir un cuento de hadas moderno. Los fans soñábamos con un final feliz, con una boda, con una vida juntos. Se les veía compartiendo momentos íntimos, fotos en lugares exóticos, demostrando su amor y admiración mutua. Era evidente que estaban disfrutando al máximo de su relación, y eso nos hacía creer que su amor era eterno. Recordemos algunos de los momentos más icónicos de su relación. El primer beso en público después de meses de especulaciones, Ande y Kerem fueron fotografiados besándose apasionadamente, confirmando así su relación. La noticia fue recibida con euforia por los fans, que celebraron este momento como el inicio de una nueva etapa en su historia de amor. Los viajes románticos Ande y Kerem disfrutaron de varios viajes juntos, visitando lugares paradisíacos y compartiendo fotos y vídeos que mostraban su felicidad y complicidad. Estos viajes fueron muy comentados por los fans, que soñaban con acompañarlos en sus aventuras. Las declaraciones de amor a través de las redes sociales y en entrevistas, Ande y Kerem no dudaron en expresar su amor y admiración mutua. Sus palabras llenas de cariño y respeto conmovieron a sus fans, que se sentían parte de su historia de amor. Los momentos cotidianos además de los momentos especiales, Ande y Kerem compartieron imágenes de su vida diaria, mostrando su lado más natural y cercano. Estas imágenes, que incluían fotos de ellos cocinando, paseando por la calle o simplemente descansando en casa, hicieron que los fans se sintieran más cercanos a ellos. Pero como suele suceder en la vida, la historia no fue tan simple. Después de casi 2 años de relación, a principios de 2022, comenzaron los rumores de una posible ruptura. Los fans notaron que ya no se veían tanto juntos en público, que las publicaciones en redes sociales se espaciaban. Y lamentablemente los rumores se confirmaron. En enero de 2022, Ande y Kerem anunciaron su separación. La noticia fue un duro golpe para los fans, que esperaban con ansias que la historia de amor continuara. El anuncio de la separación fue breve y conciso, pero dejó un vacío en el corazón de sus seguidores. La noticia se difundió rápidamente en las redes sociales y en los medios de comunicación, generando un debate sobre las posibles causas de la ruptura. Los fans consternados comenzaron a analizar cada detalle, buscando pistas que pudieran explicar el final de su relación. Las razones de la ruptura, como suele suceder en estos casos, nunca quedaron del todo claras. Se especuló con diferentes versiones, diferencias en sus agendas, incompatibilidad en sus personalidades, incluso, se habló de terceras personas. Pero al final, la verdad solo la conocen ellos. Lo importante es que a pesar de la tristeza, tanto Ande como Kerem demostraron mucho respeto y madurez durante y después de la separación. Es importante destacar la madurez con la que ambos manejaron la situación. A pesar del dolor, supieron mantener la calma y el respeto mutuo, evitando escándalos y declaraciones polémicas. Su profesionalismo y su discreción fueron muy valorados por sus fans y por el público en general. Después de la ruptura, ambos continuaron con sus carreras. Ande se enfocó en nuevos proyectos, protagonizando series y películas. Kerem también siguió trabajando, participando en diferentes producciones. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y exitosos. La ruptura no significó el fin de sus carreras, sino todo lo contrario, ambos supieron aprovechar la atención mediática para impulsar sus proyectos y consolidar su éxito. Pero, ¿qué ha pasado con sus vidas sentimentales? ¿Han rehecho sus vidas amorosas? En cuanto a Ande, ha sido relacionada con diferentes personalidades, desde actores hasta empresarios. Pero hasta el momento, no ha confirmado ninguna relación de manera oficial. Se le ha visto disfrutando de su soltería, viajando y disfrutando de su tiempo libre. Ande siempre ha sido muy discreta con su vida privada, y respeta mucho la privacidad de sus relaciones. Lo cual es completamente entendible, nadie quiere que le estén metiendo el ojo en la vida.
Ande ha continuado su carrera actoral con éxito participando en diversas producciones que han demostrado su versatilidad y talento. Además ha sido imagen de varias marcas importantes, lo que ha consolidado su posición como una de las actrices más influyentes de Turquía. Su vida personal, por otro lado, la ha mantenido en privado, respetando su derecho a la intimidad y evitando exponer su vida sentimental al escrutinio público. ¿Y qué hay de Kerem? Pues al igual que Hande, Kerem ha sido relacionado con diferentes mujeres. También ha mantenido un perfil más bajo en cuanto a su vida sentimental. Alparek. Kerem está enfocado en su trabajo, en sus proyectos y en disfrutar de su soltería. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en su carrera actoral, participando en producciones tanto en Turquía como en el extranjero. Su enfoque en su trabajo y su discreción en cuanto a su vida personal han sido constantes desde su separación de Hande. Se le ha visto disfrutando de su tiempo libre, participando en actividades sociales y manteniendo una relación cercana con sus amigos y familiares. Pero, ¿qué pasa con los rumores actuales? ¿Hay alguna novedad que nos hayamos perdido? Pues sí, siempre hay algo. Y aquí es donde el chisme se pone interesante. En los últimos meses han circulado rumores sobre una posible reconciliación entre Hande y Kerem. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues bien, los fans más observadores y dedicados han detectado ciertas señales que podrían indicar que entre ellos aún hay algo. Los rumores de reconciliación han surgido a partir de pequeñas pistas, como coincidencias en lugares públicos, interacciones en redes sociales y declaraciones ambiguas en entrevistas. Los fans, ávidos de buenas noticias, han interpretado estas señales como una posible señal de que Hande y Kerem podrían estar dándose una segunda oportunidad. Se han visto fotografías de ambos en los mismos lugares, pero en momentos separados. Coincidencias en eventos públicos, me gusta en redes sociales. Son pequeñas pistas que para los fans son suficientes para creer que hay una posibilidad de reencuentro. Además, en varias entrevistas, tanto Hande como Kerem han hablado de su relación con cariño y respeto, lo que ha alimentado aún más las esperanzas de los fans. La interpretación de estas señales es subjetiva y, en muchos casos, basada en el deseo de los fans de ver a la pareja reunida. Sin embargo, es innegable que la conexión entre Hande y Kerem sigue siendo un tema de interés para el público, y cualquier gesto o declaración que pueda ser interpretada como una señal de reconciliación genera expectación y debate en las redes sociales. Sin embargo, hay que ser cautelosos con los rumores. Es posible que se trate de simples coincidencias, o que solo se mantengan una buena amistad. A veces los fans interpretamos las cosas a nuestra manera, y nos aferramos a la esperanza de que dos personas que amamos vuelvan a estar juntas. Pero por ahora, no hay ninguna confirmación oficial de que Hande y Kerem estén juntos de nuevo. La cautela es fundamental en estos casos. Los rumores y las especulaciones pueden ser engañosos, y es importante no sacar conclusiones precipitadas. Esperar una confirmación oficial por parte de Hande o Kerem es la mejor forma de tener una perspectiva clara de la situación. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos personas increíbles, con mucho talento y que han dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Han demostrado ser profesionales, respetuosos y, por encima de todo, humanos. En segundo lugar, que a pesar de la separación, el cariño entre ellos parece seguir presente, al menos en forma de respeto y admiración. Y en tercer lugar, que la puerta a una posible reconciliación no está completamente cerrada. Pero por ahora, solo el tiempo dirá si Hande y Kerem deciden darse una segunda oportunidad en el amor. En resumen, la historia de Hande y Kerem es un ejemplo de cómo el amor y la fama pueden entrelazarse, y cómo la vida de las celebridades puede ser objeto de interés y especulación por parte de sus seguidores. Su historia, desde la pantalla hasta la vida real, nos ha enseñado a soñar, a emocionarnos y a creer en el amor. Y aunque el futuro de su relación sea incierto, su legado como pareja de ensueño siempre será recordado. Así que, ¿cuál es mi opinión personal? Pues, como fan, siempre me encantaría verlos juntos de nuevo. Su química era innegable y se veían muy felices juntos. Pero al final lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o por separado. Y si su felicidad está lejos, entonces, por supuesto, no les deseo otra cosa que lo mejor. Espero que este vídeo les haya gustado, y que hayan disfrutado de este chismecito sobre Hande y Kerem.
Ha sido un placer compartir con ustedes esta información y analizar juntos la situación actual de esta pareja. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Ande y Kerem tienen posibilidades de volver? ¿Les gustaría que volvieran? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más chisme, más noticias y más diversión. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.